Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro en Cusco, Bicentenario 200 años de Independencia. Desde Perú presentamos a Fernando Hermosa Gutiérrez, presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua en Cusco, y la presentación de su libro Lengua de los Incas Quechua. Como presentadora nos acompaña desde Estados Unidos Libertad Betancourt y también nos acompaña Jesús Manya. Adelante, Libertad. Muchísimas gracias, Nicole. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me siento muy feliz y privilegiada de estar aquí en esta feria, en la primera feria virtual del libro que ha dado vueltas a todos lados, a tantos países. Hemos cruzado el charco, yo he estado presente en muchas de las ferias y hoy me siento inmensamente feliz porque estamos en una ciudad mágica, maravillosa, que es más que conocida, es un patrimonio de la humanidad. Estamos en Cusco, yo estoy virtualmente en Houston y estos grandes invitados que tengo hoy el placer de poder entrevistar, ellos están en Cusco. Quiero darle las gracias a César Salvatierra, a Alan Morales, que son nuestros cofundadores, unos chicos realmente emprendedores que traen tanta gente maravillosa. Es un desfile de magia, de literatura, de arte, de cultura. Y bueno, en esta feria que es en honor al bicentenario, a esa consumación, a los 200 años de esa consumación de la independencia. Estamos celebrándolo desde el ombligo del mundo, desde Perú. Le doy la más cordial bienvenida a dos de nuestros invitados. Tenemos al escritor don Jesús Manya Salas, orgullosamente quechua. También tenemos al señor Fernando Hermosa Gutiérrez, que ya les voy a presentar un poquito más adelante su trayectoria. Y bueno, primero les doy la más cordial bienvenida y me encantaría que ustedes, les voy a ceder el paso a ambos para que saluden a nuestra audiencia, no solo Perú, los están viendo en todas partes del mundo. Bienvenidos y buenos días. Bienvenido, don Jesús, bienvenido, don Fernando. Bueno, tukuy sunquywanmi nuqa napaykunkichis Qusqu llaqtamanta. Les doy un cordial saludo desde la ciudad del Cusco. De verdad es un honor de poder estar con ustedes en este diálogo y en esta difusión de los libros, que es una cosa que nos apasiona y que amamos todos. Y doblemente emocionado porque se trata de poner también en conocimiento de la humanidad un idioma que es el nuestro, el runasimi, otros le dicen el quechua, que es un idioma original que ha nacido en nuestra tierra y que es precisamente el día de hoy parte de este conversatorio con Fernando. Muchas gracias, don Jesús. Ahora usted, don Fernando. Muy bien, muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar en esta presentación del libro y por eso desde Cusco, ombligo del mundo, un saludo muy cordial para cada uno de los rincones del mundo donde tenemos este espíritu vivificador del arte sobre las letras y también la lectura. Cusco llaqtamanta pacha, hatun napaykuy teqsimuyuntinpaj. Añay. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, a mí se me enchina la piel porque de verdad que yo amo todas nuestras raíces, nuestras tradiciones, no solamente de mi país, yo soy originariamente mexicana, sino también Perú. Tuve el privilegio de vivir en Perú y les voy a confesar algo, que ya después les voy a hacer una pregunta más adelante. Cuando yo viví en Perú, una de las cosas que más quería era aprender quechua, pero desafortunadamente no supe dónde ni cómo. Y eso es una pregunta que más adelante me encantaría que ustedes nos ayudaran al final de la conversación. ¿Cómo podemos nosotros, toda la gente que está interesada en el mundo, porque ahora también se puede hacer de manera virtual, cómo podemos nosotros aprender el quechua, que es de verdad algo fascinante? Bueno, quiero darle la bienvenida a don Jesús, quiero platicarles brevemente, pero también darle la oportunidad que él de viva voz nos diga. Él pues es un escritor, ha hecho muchas publicaciones, tiene relatos históricos, juveniles, infantiles, artículos, es orgullosamente cusqueño. Y bueno, yo quiero que nos platique, denos una pequeñita semblanza de lo que es su trayectoria y la relación que tiene con el quechua.
A ver, nosotros nos denominamos coscorunas o personas, seres humanos que vivimos en el Cosco. Yo provengo de una familia quechohablante, desde niños hemos hablado, es nuestro idioma matriz, es el idioma con que hemos nacido y hemos sido educados y lógicamente una obligación natural y una obligación que tenemos todos los que hablamos el quechua o el urunasimi es prolongar, perpetuar, desarrollar, desplegar nuestro idioma. De tal forma de que yo desde la cuna, desde la familia, hemos hablado siempre el quechua, es nuestra formación, no solo como idioma, sino también como pensamiento, como un punto de vista sobre la humanidad, sobre la vida, sobre los problemas. Tenemos nosotros una filosofía, una concepción andina, por eso no solo escribimos en quechua, sino escribimos desde el quechua, porque hay mucha gente que puede escribir en el quechua, pero pensando desde el español. No es igual a través de los trabajos que desarrollamos en la literatura, en los relatos, en los conversatorios, partimos desde nuestra concepción, que está ligado a la madre naturaleza, a la Pachamama, de tal forma que esa es la cosmovisión, la filosofía que tenemos, que llevamos a la escritura, a la oralidad, y ese es el compromiso que tenemos todos los hombres que somos herederos de una gran cultura como es el Tahuantinsuyo y como es el conocido mundialmente lo que es el idioma inca. Imagínate si Machu Picchu, que es una maravilla de la humanidad, ha sido construida hablando el quechua, pensando en el quechua, para los hombres quechuas, tenemos una gran responsabilidad de rescatar, de defender nuestra identidad y ponerla en el conocimiento del mundo como era la visión de los grandes hombres que han poblado. Es el compromiso de vida que tenemos con el quechua libertad. Qué maravilloso y algo que a mí me apasiona a leer también sobre el origen del quechua es que es un idioma, bueno, se describe como, podríamos llamarlo un idioma porque también ahí hay una confusión de manera general, algunas personas le llaman dialecto, pero es originalmente un idioma, ¿verdad? Por supuesto, porque decimos que es idioma porque cada vez tiene, a través de los estudios, se está sistematizando, se está conociendo, se está revalorando, hay ya normas gramaticales, hay muchísimas obras que han sido hechas en el quechua, incluso otras que han sido traducidas al quechua, de tal forma que tiene todas las condiciones para llamarse idioma. Lo que pasa es que como parte de la pugna que hay a veces por la hegemonía cultural, durante mucho tiempo se ha pretendido señalar de que el quechua era un dialecto. Es igual. A ver, a los que han hecho Machu Picchu, han hecho Sacsayhuamán, a todos los que han hecho los grandes santuarios que hay en todo nuestro continente, en la parte del sur donde estuvo el Incario, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, incluso la propia selva donde hay Brasil, se ha menospreciado y se ha dicho, no, ustedes no tienen filosofía, no tienen ustedes una ambición sobre el mundo, sobre las cosas, ustedes apenas tienen una visión particular, no. Felizmente en el conocimiento, en el mundo, ahora ya se habla del conocimiento plural, diverso, de las distintas culturas que hay en la humanidad, de tal forma que hay un debate en la filosofía. Nosotros reivindicamos la filosofía andina. La filosofía andina no está por debajo ni está por encima de otras filosofías. Somos absolutamente comprensores de la diversidad y en ese marco del respeto aprendemos, sistematizamos y también entregamos nuestras experiencias. Igual, en el idioma hubo durante mucho tiempo una forma peyorativa de subalternizar el idioma y decir, no, es un simple dialecto. Pero ahora
Ya ven cómo el idioma está floreciendo, está creciendo cada vez más. Hay un proceso de recuperación en la música, en los libros, en los relatos, en la poesía, y no solo eso, sino en la propia técnica. Libertad, que es importante, entienda, nosotros tenemos una alta tecnología, por ejemplo, hidráulica, que ha significado para la construcción de plataformas de producción del maíz, de la papa. Hemos tenido laboratorios de aclimatación de productos. No nos olvidemos que el Tahuantinsuyo ha entregado más de 150 frutos a la humanidad para que los pueda ahora comer y saborear. Eso se ha hecho pensando en quechua, ¿no? Hablando en quechua, y lógicamente una cultura de tremenda magnitud no puede ser pues arrinconado al dialecto o a un pensamiento Claro, parcial. Esa es claro. la reivindicación que tenemos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y retomando el comentario que les estaba diciendo, que lo dejé como a medias, que una de las cosas que me impresionaba es que hablan que el quechua es muy dulce y que tiene algo maravilloso que, que transmite los sentimientos, el corazón del pueblo que lo habla. Y además estamos hablando de que son como 12 millones de personas que hablan el quechua en lo que es América, si mal no tengo el dato, ¿verdad, don Jesús? Sí, por supuesto. Mira, solo en el Perú más o menos se habla cerca de 8 a 9 millones de personas que hablamos el quechua, unos de repente de manera permanente, otros de manera accesoria, pero hasta en el uso del castellano hay una influencia del quechua, ¿no? No solo eso, sino en las costumbres. En las grandes ciudades, mucha gente cree que son urbes cosmopolitas donde el primer mundo tiene una influencia. Sin embargo, en nuestras costumbres, en los barrios, en las urbanizaciones, en nuestros hogares, existen costumbres que vienen y que usan los nombres del quechua de tal forma que en el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hay cantidad de palabras que han sido recogidas del quechua y que son parte ahora de la universalidad del castellano también en ese terreno. De tal forma que sí hay una recuperación y un trabajo intenso en ese terreno. Oiga, don Jesús, y yo quiero preguntar, eh, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran en esta difusión, en tratar de preservar el idioma quechua? ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran y también cómo nosotros, la humanidad, el mundo, podemos apoyar a que eso no pase, a seguir apoyando a esas tradiciones, a ese legado? Bueno, el principal problema es la concepción sobre la realidad, pues que existe. Mira, durante la colonia se ha pretendido desaparecer el idioma, considerando que el idioma era un instrumento de rebelión, de disputa al centro, digamos, de la colonia, que por entonces era España. Y cuando hubo la revolución de Tupac Amaru, una de las cosas que hizo el virrey, el representante de rey, es prohibir, ¿no?, a los pueblos del Tahuantinsuyo que se hablara en el quechua, que se escribiera en el quechua, de tal forma que el quechua durante muchísimos años tuvo que resistir en medio de la clandestinidad, en medio del habla solo en el hogar o de manera, digamos, apartada, fuera del circuito oficial. Sin embargo, como todos sabemos, la cultura no puede desaparecer de la noche a la mañana, habida cuenta de que hay temas materiales que está a la vista de la gente que no pueden desaparecer. A ver, es imposible prohibir el pensamiento y el idioma quechua cuando caminas por las calles del Cusco, porque tú estás pasando por la puerta
de palacios, de centros de educación, de lugares importantes de lo que ha sido el imperio inca. Entonces, solo al ver las piedras, quienes somos cusqueños empezamos a pensar automáticamente en quechua. Entonces, el pensamiento no puede ser postergado, no puede ser marginado. Lo que ha habido, un segundo tramo, es que, bueno, dijeron, la realidad es que existe el quechua, bueno, pero lo vamos a subordinar. ¿Y cómo viene la subordinación? En el sentido de no reconocerle derechos a los quechohablantes. Miren, en 1975, recién, ¿no?, el gobierno de Juan Velasco Alvarado le da el rango de idioma oficial al quechua. Es decir, miren, ¿cuántos años han tenido que pasar? Cerca de 500 años para que se le reconozca el derecho que tenemos los peruanos a hablar en nuestro idioma propio, el idioma quechua. 1975. De tal forma que ha habido un intenso trabajo de las familias, de las sociedades, para no solo mantener, defender su identidad, sino para desarrollarla posterior. Hay mucho esfuerzo, no puedo negar, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho en la propia colonia, ¿no? Muchas órdenes religiosas escribieron, recogieron las palabras quechuas, hicieron vocabularios, hicieron diccionarios, gramáticas, etcétera. Fue gracias, digamos, al aporte de la escritura, ¿no?, española, que el quechua utiliza esas grafías para perpetuarla en su escritura, con sus dificultades, sus contradicciones, lógicamente. Y hay obras que han perdurado desde 1610, imagínate que son los vocabularios que han escrito diversos sacerdotes que vinieron por esa época. Muchos cronistas recogen las tradiciones y recogen los vocablos quechuas que expresan un punto de vista, una concepción, una práctica. Esa ha sido de repente la primera dificultad, tener que salir del anonimato, salir a luz pública. Y un segundo problema que hemos tenido es que normalmente cuando hay culturas subordinadas, también hay una especie de complejo de superioridad de algunos y un complejo de inferioridad. A ver, en la década del 60, ¿no?, en el Perú, hablar quechua pues era una forma, digamos, casi racista de entender de algún sector de la gente, ¿no? Ellos pensaban de que los que hablamos quechua somos subalternos, somos una raza inferior, y muchas veces ese complejo era tan fuerte que la gente a veces se callaba, ¿no? No quería hablar en el quechua cuando se hablaba en castellano, pero ese dique se ha roto poco a poco. La Academia Mayor de la Lengua Quechua, de la que es presidente actualmente Fernando, ¿no?, más o menos desde el año 30 empezó a trabajar más académicamente. Muchos literatos, lingüistas, etcétera, empezaron a trabajar textos, a hacer congresos internacionales, nacionales, para recuperar y dotarle al quechua de ciertas normas, de cierta sistematización. Ese ha sido un trabajo muy arduo. Luego ya el quechua volvió a la universidad. Imagínate, en la colonia había la facultad de quechua, pero en la época republicana no había facultades, no había enseñanza del quechua en las universidades. Ha sido a partir del año 80, 1980, en que nuevamente el quechua vuelve a las aulas universitarias, pero como un pequeño curso, no, digamos, de manera completa, de manera más sostenida y más elaborada. Se ha tenido que superar todos esos complejos, y un tercer momento es ya estando el idioma quechua oficializado, ya empezaron a ver las particularidades, las diversidades. El quechua, como dicen los especialistas, es un idioma familiar, es decir, hay diversas formas de pronunciación,
de algunas regiones que difieren en algunas cosas, ¿no? Pero eso no lleva pues a decir de que el quechua está absolutamente dividido. Ese es otro tema que hemos tenido que resolver, porque a veces la diversidad malentendida cree que una de las diversidades está por encima de otra y se pretende normalizar, estandarizar. Nuestro idioma, desde mi punto de vista, es un idioma que está en proceso de sistematización. No podríamos decir que el quechua, como otros idiomas, ya está acabado, perfeccionado. Yo creo que sería una pretensión, considerando además de que nuestro idioma es un idioma oral más que un idioma de escritura. De tal forma, pretender normar el quechua solo desde la escritura es un poco complicado. Y lógicamente hemos tenido algunos problemas. Por ejemplo, muchos doctores de la lingüística hablan perfectamente, muy bien el castellano y quieren normar el quechua. Y nosotros les decimos respetuosamente que los quechua hablantes estamos aprendiendo, nos estamos valorando y habrá un momento en que nos vamos a organizar, nos vamos a sistematizar, pero en nuestro idioma. Incluso a veces en forma de burla, con nuestros doctores lingüistas, les digo, a ver, ¿ustedes creen que la real lengua inglesa aceptaría que las normas gramaticales del inglés estén escritos en ruso o estén escritos en francés? No, pues, eso es inaceptable, ¿no es cierto? Entonces, habrá un momento en que el quechua empiece a normarse desde el quechua, hablando en quechua, pensando en quechua, Claro. tomando sus propios desafíos. Esa es la dificultad que esperamos superar en el transcurso de los próximos años y creo que en esa dirección es el trabajo que ha desarrollado Fernando en este libro que ha publicado, que se llama La lengua de los incas quechua, eh, un libro que tiene varias particularidades. La primera es facilitar. Yo creo que los libros lo que tienen que hacer, cualquier libro, es facilitar al lector el acercamiento de las cosas que queremos decir, que escribimos para que ellos lo conozcan. Mucha gente cree que haciendo libros difíciles el intelecto es mayor. No, yo considero otra cosa y creo que el libro de Fernando lo que ayuda, entre otras cosas, es acercar el quechua de manera amigable, de manera fácil, de manera sencilla, cosa que no es tampoco tan fácil, porque, a ver, escribir para que todo el mundo te entienda es más difícil a que solo te entiendan pues los doctos. ¿No? Yo creo que ese es un primer mérito que tiene este libro de Fernando. En segundo lugar, su propia estructura ayuda a eso porque se va acercando a través de ejemplos, de motivaciones, ¿no? A través de los usos comunes, el saludo, el trato en la casa, el tema, digamos, de la descripción de las estaciones del año, los días, los meses. Hay una aproximación muy amigable para los que saben y para los que no saben. Ya entra luego en el capítulo tercero la parte gramatical, que siempre es complicada en cualquier idioma. Pero la ventaja, como decía, del libro de Fernando es que lo hace muy amigable, muy sencillo, pone ejemplos prácticos. Nuestro idioma como un idioma de una sociedad productiva ligada a la naturaleza, tiene pues muchas descripciones de esa naturaleza. Tú has señalado, por ejemplo, por qué los quechohablantes somos muy cariñosos, tenemos una relación muy común con la madre naturaleza, es esa. Mira, hasta en la política ahora se está acercando, ¿no? Lo que es el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, etcétera, el respeto a la madre naturaleza. Esa es la filosofía que han practicado los incas
Y lo que está haciéndose ahora, libros como el caso de Fernando, es poner en conocimiento de los jóvenes, de los niños, de las personas, ejemplos prácticos de qué cosa significa nuestra relación. Nuestra relación, por ejemplo, con la naturaleza es es un diálogo, no es una mirada, digamos, homocéntrica en la que el ser humano está por encima de la naturaleza. No, en el campo, cuando se va a hacer alguna actividad productiva, se agradece a la naturaleza, se agradece al agua, se agradece al bosque, se agradece a los productos que se van a sembrar para que haya una buena cosecha y las sociedades puedan desarrollarse. Entonces, claro, muchos filósofos dicen, bueno, ese es un pensamiento animista, muy primitivo. No, pues, si precisamente No, para nada. ahora que estamos, libertad, ahora que estamos en el tema, por ejemplo, de la pandemia, tuvieras que la respuesta de las personas que viven en el campo, en la chacra, en los sitios donde se produce, ha sido una respuesta más positiva, más humana, donde menos problemas hemos tenido con el tema del virus, primero porque comen más sanamente, sus relaciones de distancia siempre son así, de tal forma que incluso como un aprendizaje de lo que ha significado este COVID-19 es que tenemos que volver, ¿no?, nuestras relaciones solidarias entre seres humanos y solidarias con la naturaleza. De tal forma que ese libro también ayuda en esa dirección, porque nos habla de los procesos productivos, de las leyes que han marcado nuestra conducta como cultura. Nosotros tenemos 4 principios básicos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el Alginyankai, o sea, trabajar bien, producir bien, porque solo del trabajo y de la producción se puede vivir. Tenemos el Alginyachay, aprender bien. Tenemos que conocer de manera práctica, cercana, la realidad para aprender de ella. Y un tercer principio es el Alginmuna. En una sociedad o en un territorio donde la geografía es complicada, imagínate, tenemos pueblos que viven a 5.000 metros de altura y tenemos otros valles profundos por debajo del mar, tenía que construirse una sociedad muy solidaria, una sociedad complementaria entre sus productos, sus alimentos y sus formas de existencia, de tal forma que la solidaridad ha sido un principio fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, y esos 3 principios nos llevan a lo que llamamos nosotros el Algincausa, o sea, vivir bien, vivir en armonía entre hombres, vivir en armonía con la naturaleza. Creo que en esa dirección también este libro ayuda, y finalmente tiene partes de la tradición cultural, ¿no? Recoge también poesía, recoge canciones, ¿no?, que puedan ayudar a mejorar, digamos, su conocimiento, adivinanzas, trabalenguas, etcétera. Me parece un libro bastante interesante en ese sentido, muy amigable, de fácil lectura, está bien estructurado, incluso gráficamente, y creo que ha sido un gran aporte, un gran acierto de Fernando, y ojalá que eso pueda también conocerse en el resto de otros países y de otros hermanos. Qué maravilla, qué hermoso paseo nos ha dado. Yo creo que algo que ustedes tienen que saber, seguramente ya lo saben, que en el mundo habemos muchísimas personas que estamos deseosos de aprender de esa filosofía. Por eso los ojos están en tanto extranjero, en Machu Picchu, en Cusco. No sé si lo logran dimensionar, pero realmente queremos aprender de ese corazón de la vida. Queremos conocer, no es como usted lo ha dicho, no solamente es aprender un idioma, sino es aprender un pensamiento, una filosofía, una manera de vida que estoy segura nos va a enriquecer a todos los seres humanos, lo necesitamos demasiado. Y bueno, yo quiero darle le quiero agradecer infinitamente.
No se vaya, quédese con nosotros y vamos a darle la más cordial bienvenida a don Fernando Hermosa Gutiérrez, quien es el presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua en Cusco. Bueno, les voy a platicar brevemente porque la biografía es larga, pero son unos pequeñitos toques. Él es organizador y capacitador en la enseñanza, en el aprendizaje del idioma quechua, maestro de la macro región sur, director del Centro de Enseñanza y Gramática del Idioma Quechua, director del diccionario. ¿Qué es la AMLO? Perdón, AMLQ, perdón que lo pregunte. Asociación Don Jesús. Academia Mayor, Ajá. Academia Mayor de la Lengua Quechua. Perfecto, muchas gracias. Secretario General de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, promotor de la empresa educativa Santa Úrsula Cusco, docente de quechua en el Colegio Arquidiocesano de San Antonio Abad del Cusco, administrador y profesor del cómputo del Centro de Cómputo en la institución educativa Santa Úrsula, profesor del área de computación e informática. Bueno, tenemos aquí muchos cargos como docente, profesor de español, especialista en traducción del idioma quechua, traductor del texto, soy de Queros, el idioma quechua, expositor de conferencias, organizador del Quinto Congreso Mundial de Quechua en Cusco en 2008, organizador de diferentes cursos, seminarios, capacitaciones, bueno, infinidad de cosas. Un poquito más adelante les voy a platicar sobre sus reconocimientos, sus certificaciones, que son muy amplias, y bueno, también material literario que ha publicado, conciliador de extrajudicial con registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autor del libro de la lengua de los incas. Bueno, sí vale la pena y lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero ya no le quiero robar minutitos sobre sus reconocimientos tan valiosos. Bueno, bienvenido, don Fernando. Lo felicito por este libro. ¿Y qué nos puede hablar de, aparte de lo que don Jesús ya nos ha dado esta introducción, qué nos puede platicar sobre ese libro al mundo que estamos ansiosos de leerlo? Muy bien, muchas gracias. Mi saludo al mundo, América Latina y el Caribe. Y desde Cusco, siempre Cusco, cuna emancipadora del quechua. Y nosotros podemos decir de que, bueno, nos sentimos orgullosos con tanta riqueza cultural que tenemos aquí. Y quizá nosotros decimos hasta el momento que muchas de nuestras riquezas culturales, materiales, que están resumidas en las grandes fortalezas como Sacsayhuamán, Machu Picchu, Ollantaytambo, todavía contienen algunos misterios que no han sido descritos hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces van yendo poco a poco a través de la investigación, ¿no? Conociéndose tanta riqueza cultural, ¿no? Que existe y que ha contenido dentro, ¿no? De esta cultura de nuestros ancestros. Y queremos decir también de que, bueno, en el Perú es multicultural y también es pluricultural y multiétnico. Y en el Perú tenemos 48 lenguas originarias, ¿no? Y tenemos 55 pueblos, ¿no? Indígenas, y de los cuales, pues el quechua es la lengua más hablada en nuestro país, en nuestro estado. Y bueno, al margen de eso, pues solamente tenemos 3 lenguas andinas, ¿no? Entonces, y tenemos 45 lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, por la magnitud, ¿no? Y la grandeza que tiene la selva peruana. En ese sentido, nosotros nos hemos enfocado bastante en el proceso de poder hacer la revitalización lingüística del quechua, ¿no? Con miras ya a justamente celebrar este bicentenario, ¿no? Que cumplimos en el Perú, ¿no? 200 años de existencia, pero sabemos muy bien que nuestra cultura desde el momento que ha sido inclusive invadida y saqueada, cumplimos más de 500 años de resistencia frente a este atropello, inclusive en algunos momentos que se ha tratado de poder silenciar nuestra cultura.
pero gracias a la protección de los apus, de los auquis, de la Pachamama, del Taita Inti, pues este pueblo sigue con este legado y sigue con esta sabiduría que nosotros día a día lo vamos siempre conociendo, porque no olvidemos que la esencia, el alma pura de la cultura quechua es su idioma y también de las otras culturas. En ese entender, nuestra identidad y nuestra expresión cultural es el quechua, porque ahí se encuentra esta esencia del alma, ¿no?, pura que tiene nuestra cultura, porque encontramos todavía muchos valores con el que han regido en ese tiempo, y ha sido grande esa sociedad y hasta el día de hoy admirada por el mundo. Y entonces, por eso, nosotros tenemos este firme propósito de poder, de alguna otra forma, ¿no?, recobrar y recopilar estos valores para que la organización social, ¿no?, inclusive política y económica de nuestros pueblos en América Latina, pues sea conforme se hizo anteriormente, ¿no? Y así, porque todavía hay muchos valores que hay que rescatar, de lo que hoy en día ya hemos perdido muchos. Entonces, en ese entender, el objetivo principal nuestro es justamente acercar a la sociedad un poco más, haciendo una pequeña concientización sobre nuestra identidad, porque nos estábamos volviendo un pueblo muy alienado. No quiero decir con eso, por ejemplo, de que nuestros niños y jóvenes pues dejaban el interés de conocer su cultura, de aprender su idioma o defender aquello que es suyo. Entonces, porque mayormente les interesaba aquello que todo lo que llegaba, ¿no?, a través de la ciencia y la tecnología. Y entonces, creo que estos momentos tan oscuros que ha vivido el quechua, ¿no?, como lo contaba Jesús, el proceso de independización del Perú, ¿no?, inició en los Andes del Perú y principalmente en el Cusco, ¿no?, en los Andes del Cusco. Y también se ha sellado este proceso de independización, ¿no?, en los Andes del Perú, en Ayacucho. ¿Eh? Entonces, ¿y cuál era el vehículo de comunicación para este proceso? Justamente era el quechua. El quechua. El quechua. Y hoy por hoy celebramos 200 años del proceso de independización. Nosotros tenemos más de 500 años de resistencia frente a este proceso de opresión, ¿no?, de este proceso o de esta teoría neoliberal, de este pensamiento capitalista, globalizador, que solamente ven y buscan intereses políticos, intereses económicos, empresariales, mientras que no les interesa nada a los pueblos originarios y ni mucho menos su lengua. Entonces, ese fue el espíritu que a nosotros nos ha motivado para que de alguna otra manera podamos recobrar, recopilar y también vivificar el sentimiento que nosotros tenemos frente a nuestra cultura. Y es por eso que en estos últimos tiempos, Libertad, por ejemplo, en una región de Perú llamado Cusco, ahora el curso de quechua está siendo como un curso o área obligatoria en los niveles de educación, de primaria, secundaria, institutos superiores no universitarios, universidades. Y imagínense, solamente esto ha dado un vuelco hace 8 años atrás. Fíjese que Pero esa era hace una 8, esa era una de mis, una pregunta que le quería hacer a don Jesús, porque cuando hablaban de que se ha ido rescatando poco a poco y ahora ya se lleva dentro de las universidades, mi pregunta, que usted ya me la contestó un poquito a medias, es, en el aspecto de currículum, ¿el quechua oficialmente en todo el país se lleva como una materia o no? Porque ahorita me dijo mire, Cusco, sí. sí, el Perú, sobre sus 24 regiones o 24 estados que tiene, ¿no? Entonces, son 13 regiones que son de habla quechua, 13 estados de habla quechua. Entonces, en ese sentido, bueno,
la primera región fue Cusco en impulsar a través de su gobierno, ¿no?, local, ¿no?, una ley, una ordenanza, ¿no?, una norma que permite, ¿no?, y obliga a la enseñanza del idioma quechua en estos niveles de educación. Y lo mismo hace otras regiones también, y pero de alguna otra manera tenemos una norma nacional, ¿no? Una norma nacional que también ya está permitiendo de que el quechua sea, pues, ¿no?, dentro de la educación intercultural bilingüe, ¿no?, como parte de la formación académica de los niños y jóvenes en el proceso de su formación profesional. Entonces, pero yo creo que al margen de todo esto, lo que se viene a colación es el falso prejuicio que hubo hace 5 o 6 años atrás, no muy lejano, ¿no? En donde se decía de que el que habla quechua, ¿no?, era inferior al que habla castellano, al que habla portugués o inglés o chino mandarín. Entonces, nosotros dijimos que no, ¿no? Nosotros teníamos que hacer denodados esfuerzos para revertir este falso prejuicio. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? Lógicamente, que la cantidad de quechohablantes, ¿no?, los habitantes quechohablantes disminuían, porque los padres en las comunidades, ¿no?, en los pueblos originarios, ya no querían enseñar el quechua a sus hijos, ¿no? Porque finalmente el quechua era, pues, sinónimo de pobreza, sinónimo de marginación, sinónimo de que nunca va a tener mejores oportunidades dentro de la sociedad. Ese era el falso prejuicio que se manejaba. Pero ahora imagínense, hace 5 años para adelante, ahora ya, imagínense, y ahora el quechua ha dado un vuelco tremendo. El quechua ahora es oportunidad de trabajo, por ejemplo, en las regiones de la macro-región sur del Estado peruano, ¿no? Mm, Pero, ¿qué pasa? Si por más que tengas un currículum de oro, lleno de oro y de plata, pero no sabes quechua, pues pierdes esa oportunidad de trabajo. Y wow, entonces ahora todos están preocupados por aprender para el tema, aprender. el conocer, etcétera, ¿no? Aunque sea por esos bonos que viene después, ¿no? Entonces, y ahora también el quechua es oportunidad de estudio. Todos aquellos que quieren sacar o optar títulos y grados académicos, ¿no? Es ahora el requisito indispensable aprender tu lengua originaria, en este caso el quechua. Imagínense que ahora todo el mundo ahora quiere aprender quechua, ¿no? Pero lo lamentable es Ajá. que de repente muchos en 25 o 30 años no sabían de quechua, quieren aprender en una semana. Es imposible. Es Oiga, don imposible. Fernando, pero además también estamos hablando que el quechua se habla en regiones en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú, y hay un país más que estoy olvidando, no recuerdo, Ecuador. Chile, Y Ecuador. Ecuador, y Ecuador. Entonces estamos hablando que la oportunidad también de trabajo no solamente es para el país o de estudios en lo que es Perú, sino estamos hablando de 4 países más, ¿no? 5 países Sí, más. mire, el quechua de estos países fronterizos con Perú, pues tienen siempre un porcentaje de quechohablantes o de pueblos quechuas, ¿no es cierto? Pero no también solamente, mire, para ver el tema de, por ejemplo, el quechua se enseña en 3 principales universidades de Estados Unidos y también en Europa. Imagínense, el quechua se va enseñando, ¿no? O sea, y además, Ujú. inclusive, yo tengo entendido de algunos estudiantes que hacían pasantías de Europa aquí en Cusco, por ejemplo, decían, ahora nos están exigiendo si nosotros queremos ir a Cusco o a Perú, ¿no? Aprender el quechua, porque es un requisito, si no, no vas a conocer nada de lo que muestra su cultura. Imagínense. Entonces, y ahora ya pues, Hermoso. ahora el quechua está tratando de recobrar el sitial que le corresponde. Tantos años ha sido marginado, atropellado, ¿no? Dejado de lado, porque finalmente la riqueza natural y cultural del Perú justamente se encuentra en los pueblos originarios. Pero lo que nosotros, justamente con estos proyectos de presentar libros, escribir, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? No solamente llevar, ¿no?, la identidad a los pueblos o recobrar su identidad, sino también estamos viendo de qué manera a través del quechua llevarles el proceso, ¿no?, y el desarrollo social y económico a sus pueblos, no solamente el quechua, porque muchas veces ellos han sido atropellados
en los derechos básicos que les asiste como ciudadanos, ¿no es cierto? A través, protegidos por una constitución. Y bueno, ellos decían, ¿de qué me sirve solamente el quechua, no? Hablar quechua y aprender quechua, si verdaderamente no me va a traer ningún beneficio. Entonces, nuestros proyectos de hoy es justamente enmarcar eso, que el quechua llegue a ellos, pero llevándoles desarrollo, ¿no? En el campo productivo, económico, social. Y yo creo que eso va a ser un trabajo integral y de que nuestras comunidades pues se empiecen a vivificar todas sus habilidades ancestrales. Claro, claro. Y sabe qué importante es cuando uno realmente ama lo que sea. En este puede ser el arte, la literatura, en este caso sus raíces, su idioma, su filosofía. Cuando uno realmente ama algo y lo defiende a capa y espada y lucha por como los valores, ¿verdad? Que queremos transmitir a los hijos. Bueno, ese también es un valor, precisamente el idioma y todo lo que lo abraza. Si ustedes salen con ese amor al mundo, el mundo lo va a abrazar de la misma manera. Entonces, no podemos defenderlo si no estamos realmente convencidos. Y esa es una de las labores que ustedes están trabajando arduamente al verlos a ustedes realmente convencidos, amar, rescatar esas raíces, esos valores, esos fundamentos, nos contagian al mundo y volteamos nuestros ojos y creamos ese interés no solo en aprender quechua, sino en valorar nuestras propias raíces dependiendo de cada país que estemos. Y eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos también se lucha de que aquí el español no lo abres porque las nuevas generaciones te vas a cerrar las posibilidades en el mundo de hablar inglés, ¿no? Y no es así. Los padres también estamos luchando, como ustedes, que en el quechua, estamos luchando para perpetuar también el idioma español, sentirnos orgullosos de eso. ¡Qué maravilla! Bueno, estoy encantada aquí con ustedes, don Jesús, no se me duerma. A ver, No, yo le no. quiero preguntar, no es cierto, es broma, yo soy media irrespetuosa. Oiga, yo le quiero preguntar, don Fernando, porque soy muy curiosa y debe tener un significado profundo. ¿Qué representa lo que usted trae, esta banda que usted trae, cómo se llama, qué representa? Porque seguro tiene que ver con el pueblo quechua. Sí, esto es un distintivo, ¿no? De una provincia, ¿no? De Perú. En el Perú, por ejemplo, voy a hablar específicamente, ¿no? En las 24 regiones del Perú hay diversas culturas, ¿no? Diversas sabidurías, diversos conocimientos, y cada uno tiene, ¿no? Su distintivo, ¿no? Por ejemplo, esto es de una provincia de Chumbivilcas, ¿no? Inclusive en estas, en estas, eh, en estas hermosas chalinas, podemos ver rubricado o tejido representación del picaflor, del cóndor, del puma, ¿ve? De la serpiente, porque en este tiempo siempre se trabajaba con la trilogía andina, ¿no? El cóndor, el puma y la serpiente representaba pues el dios de la sabiduría, ¿no? Entonces el cóndor, el orden cósmico, ¿no? Y el puma también del orden de la Pachamama, etcétera. Interesante, ¿no? Y entonces cada pueblo muestra, ¿no? Sus sabidurías ancestrales en sus diferentes indumentarias que posee. No solamente en las chalinas, sino también en sus sombreros, ¿no? En sus uncus, en sus casacas, en sus pantalones, en sus faldas, en todas las prendas de vestir que tienen. Desde muy niños lo usan. Qué Y lindo. entonces, y esos son quizá de repente las riquezas que todavía siguen manteniendo, ¿no? Qué hermoso. Por eso, quizá de repente en el tiempo que hemos sufrido esta invasión, trataron de prohibir el quechua, ¿no es cierto? En los años 1872 se trató de prohibir el quechua, era prohibido terminantemente hablar, ¿no? Y se prohibió el tema de sus vestimentas, el tema de sus costumbres, de sus alimentos, etcétera. Pero no pudieron silenciar. ¿Por qué? Porque todavía Es el alma. existía en estos símbolos la sabiduría y el conocimiento que ellos manifestaban.
Qué Es bonito, don increíble. Fernando. Qué bonito. Y además quiero corregir, dije el pueblo quechua, y no es el pueblo quechua, es el pueblo inca con el idioma quechua. No quiero Sí. crear errores. Y bueno, a ver, don Jesús, platíquenos, porque usted ya se emocionó. Yo ahorita también voy a sacar algo de México. Ajá, ya Ya. puso Cuéntenos de esa belleza que trae usted al cuello. Bueno, es la bufanda, la chalina, como se conoce, como ha explicado. Mira, hay varias cosas que están ayudando a la recuperación de nuestro idioma. Hay muchos estudios ya sobre los tejidos, ¿no? El simbolismo que hay en los tejidos. eh, claro, como la cultura andina no tenía escritura, era ágrafa, sin embargo, no por eso dejaron de tener escritura simbólica, ¿no? Los tejidos precisamente que vienen desde muchísimos años antes, hoy están siendo estudiados eh, por sus formas, por sus contenidos, por lo que significa, digamos, etcétera, hasta los colores, ¿no? Los colores que ahora se utilizan mucho. Luego, la iconografía que hay, por ejemplo, en los cerámicos. Hay muchos estudios ahora de la cerámica donde se está recuperando eh, mucho conocimiento, mucha sabiduría, formas de vestimenta, de armas, de instrumentos de trabajo, hasta rostros, ¿no? Por ejemplo, la cultura chimú, moche, eran expertos en hacer cerámicos con los rostros. Y bueno, son fotografías pues que tenemos que han venido de esa época, no estarán en papel, pero sí están trabajados en los cerámicos. De tal forma que todo ese conocimiento colateral con el idioma se va enriqueciendo. Ahora hay estudios, ahora que hay lo que se llama el estudio del territorio, de la geografía, de la naturaleza, hay varios trabajos que vienen recuperándose de la toponimia, de la onomástica, por ejemplo, de los nombres de los ríos, los nombres de nuestros cerros o apus, le llamamos nosotros, de nuestros bosques, de nuestros manantes. Cada pueblo tiene esa simbología, tiene relatos, tiene tradiciones, tiene mitos, ¿no? A ver, el nombre de un río tiene un significado, un contenido y refleja la historia, la trayectoria de cada pueblo. Yo un poco, como estoy dedicado a la literatura, lo que hago es precisamente recuperar esas tradiciones, esa tradición oral de los abuelos, a ver, por qué determinado río tiene, a ver, el Wilcamayo. Wilcamayo significa río sagrado, no es un nombre que ha salido pues de que alguien se ha inventado, ¿no? O qué cosa significa por ejemplo, Moray, que no es un anfiteatro, sino es un lugar donde se ha hecho un proceso de aclimatación de, de plantas, de la papa, del maíz, de la coca, etcétera. Son distintos pisos ecológicos. Era un laboratorio de la biogenética. Se está recuperando esos trabajos y entonces eso empieza a darle consistencia. Hay otros especialistas, por ejemplo, en el incanato y en la cultura andina. Nosotros hemos tenido pues tres calendarios, ¿no? No solo teníamos uno, teníamos el calendario solar, el calendario lunar y el calendario estelar, o sea, el de las estrellas, y a partir de eso, ¿no? Los astrónomos señalaban cuándo había que cultivar, cuándo había que cosechar, si iba a ser un buen año productivo o no, o si podía llegar demasiada lluvia o sequía, de tal forma que eran sociedades que han dominado la astronomía de manera adecuada. Todo eso se está empezando a recuperar, de tal forma que cada vez ahora hay mayor consistencia y entonces la propia gente, hasta en la comida,
empieza a ver su identidad, ¿no es cierto? Eso es una cosa interesante e importante que está pasando. Qué hermoso, qué maravilloso. Oigan, se nos ha ido el tiempo volando, nos quedan solo 5 minutos, pero yo le quiero preguntar a don Fernando. Don Fernando, dígale a todas las personas que nos están viendo, ¿qué podemos, si yo voy, y sé que yo supongo que el libro debe estar en Amazon, ¿verdad? Que lo podemos comprar en cualquier parte del mundo. Sí, Primero, ya. sí, dígame. Sí, ya lo estamos coordinando. Voy a hacer esta semana, vamos a colgar el libro en Amazon, Perfecto. justamente por pedido de muchos hermanos del exterior que quieren verlo. Y siempre vuelvo a repetir, los objetivos de haber producido este libro es esa, ¿no? Recuperar la identidad y llegar de manera sencilla a los pueblos y a todas las personas que quieran conocer, ¿no? Este idioma ancestral, ¿no? Que se llama lengua de los incas, ¿no? Y entonces, y el propósito es único, ¿no? De revitalizar nuestra lengua y la cultura que tuvo Perú, ¿no? Entonces, también en estos tiempos, asistir mejor, llegar mejor, proteger mejor a nuestros pueblos originarios, que ellos son la reserva comunal de nuestro idioma y la reserva comunal de las sabidurías ancestrales. Entonces, sabemos muy bien, cuando una lengua muere, muere una cultura. Claro. Y entonces, en ese entender, pues invitamos a todos, ¿no? Que nos están viendo, ¿no? A poder disfrutar del contenido que tiene este libro sobre el conocimiento del quechua. O sea, don Muy Fernando, vamos a importante. encontrar historia, vamos a encontrar explicaciones sobre el idioma, ¿verdad? A nivel más gramatical, poesía. Oiga, yo no lo voy a dejar ir y no me importa si ya nos pasamos de minutos. Yo quiero que nos lea un poema. Yo también escribo y me amo por la poesía, así es que quiero que me regale a mí y a todo el mundo un poemita de ese libro. Ajá, muy bien. También lo hemos puesto aquí. Tenemos el himno nacional del Perú en quechua Ah, y qué bonito. también el himno de nuestra región, ¿no? Entonces, a ver, por acá va una. A ver, ajá, vamos a leer al Okemichi, ¿no? Al Okemichi. O sea, el puma. El puma es un felino, de acuerdo a la historia, es originario de los Andes, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Tiznado gato crío de la niebla, airada fiera, garra de piedra, deambulas por los cerros, cabizbajo por la nieve. Y ese dice en quechua, Puyo huawan o kemichi, piña uywaro mimaki, orcollantas purillanqui, ritillantas como. ¿Ah? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Interesante. ¡Qué Entonces, hermoso! este libro contiene Ujú. pues una parte, ¿no? De lo que es los usos sociales del quechua y una parte sencilla de lo que es la gramática y un poquito más para ver el tema de la morfología. Y, bueno, finalmente tenemos una antología, ¿no? Que tiene cuentos, canciones, poesías, trabalenguas y pensamientos. Una riqueza cultural, ¿no? Que nosotros hacemos llegar a cada uno de ustedes. No se lo pierdan disfrutar del contenido de este hermoso libro. Tienen que comprarlo. Yo voy a comprarlo, lo prometo, de verdad que sí voy a estar pendiente que cuando ya esté disponible en Amazon, En Amazon, sí. también físicamente ya lo pueden comprar en Perú, ¿verdad? En las Sí, sí, librerías. sí, 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 En sí. Perú. Y sí, claro que este libro ya llegó también a muchas partes de Europa, Ah, qué así en bonito. físico, sí, Uy, qué interesante. maravilla, qué Muy bueno. bien. Pues realmente hemos llegado al final y yo no, esta parte no me gusta porque yo me quedaría aquí escuchándolo con más poesía y debatiendo con el escritor, con don Jesús. Manja, qué maravilla. Bueno, no quiero irme sin hacerles una pregunta que sea muy breve la respuesta. Quizá en algunas palabras, una lluvia de palabras. ¿Qué hay en el corazón de un quechua? ¿Qué hay en el corazón de don Fernando? ¿Y qué hay en el corazón de don Jesús?
Que nos A ver, quiera dar vamos, al mundo. Jesús. Ah, don Jesús primero, ¿verdad? Sí. Mira, nuestro idioma es un idioma muy solidario. Por eso nosotros cuando nos despedimos no decimos adiós, porque adiós es una palabra distante en el sentido de que jamás de repente te vas a volver a entrar, a encontrarte. Nosotros tenemos una palabra que es Tupananchiscama. Es una despedida que dice hasta volvernos a encontrar y en mejores condiciones. Así que Ah. libertad, Tupananchiscama, Huayquepanaykuna, Texemuyupi, Hawasqaykichishkina. Un abrazo para ustedes, para volvernos a encontrar en alguna ocasión, en algún momento de la vida. No nos despedimos para siempre, solo un momento. Un abrazo, libertad. Qué bonito. Igualmente, amor hay en el corazón de don Jesús. Y bueno, don Fernando. Sí, mira, en el corazón de muchos herederos de la cultura ancestral y principalmente el mío también, existe este orgullo, este sentimiento, ¿no? De identificarnos como, ¿no? Herederos de los incas, los padres incas, y también llevamos en la sangre, ¿no? Estas sabidurías, estos conocimientos. Y por eso, por ejemplo, cuando nosotros decimos bienvenido en quechua, se puede traducir literalmente al Injamusca, pero bienvenido, Imainaya Kashanki, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, es un poco más reflexivo el mensaje, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? No es como le digo, libertad, bienvenida, ¿no? No, pero cuando vienes a Cusco, libertad, nosotros tenemos así, Imainaya Kashanki, ¿cómo estás, libertad? ¿No? Entonces, nosotros Ah. entonces profundizamos más el conocimiento, el amor a nuestra cultura. Y entonces, con lo que dijo Jesús de Tupananchiskama, entonces con la bienvenida que es Alliyancho y Mainaya Kashanki, entonces un saludo muy cordial y muchas gracias por esta oportunidad de hacer conocer al mundo desde América Latina y el Caribe, ¿no? La gran importancia que tiene el quechua en nuestra región. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por habernos transmitido ese pedacito un pedacito en esta entrevista de ese amor, de esas raíces, de esa filosofía, de ese amor por el mundo. Y yo no sé quechua, pero sé una frase maya que me encanta y que se llama, significa en la quech, a la quein. Yo soy tú eres yo y yo soy tú. Con eso yo me despido de ustedes. De verdad que fue un placer. Espero que nos podamos ver en próximas reuniones y en ese libro encontrar muchas respuestas. Ojalá nos pudieran dar un minuto más. Me voy a robar un minuto más. ¿Cómo podemos los que queremos aprender quechua? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay alguna página? Por favor, denos sus redes también si tenemos algunas dudas y queremos contactarlos. Sí, mira, nosotros impartimos el quechua a través del Centro de Enseñanza de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿no? Entonces, tenemos cursos virtuales, por como ya manifestaban antes, ¿no? Lo están aprendiendo muchos hermanos de Europa, ¿no? O sea, la virtualidad nos ha hermanado al mundo en un solo corazón. Y entonces, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de poder aprender también virtualmente el quechua, ¿no? En los horarios que están ahí considerados, solo visitar, ¿no? La Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cosco, ¿no? Wow. La página Academia Mayor de la Lengua Quechua. Es un fanpage, entonces ahí van a encontrar toda la información que requieren frente, ¿no? A la enseñanza-aprendizaje del quechua. ¿Sus Y redes, don también Fernando, está en Facebook usted? sí, estamos en el Facebook, también pueden solicitarnos en el Facebook el libro, ¿no es Ujú. cierto? El Facebook es Fernando Hermosa, ¿no? Gutiérrez, ahí podemos de repente, ¿no? Contactarnos mejor y también está consignado el número de mi celular, ¿no? Ujú. Entonces podemos, el WhatsApp es también un medio de comunicación muy rápida, Ujú. entonces podemos comunicarnos para que nosotros podamos hacerles el envío de los libros. Como ya les había indicado, estos libros ya llegaron, ¿no? Hasta Italia, a la gran Sí. parte de Europa, y entonces yo creo que
podemos seguir haciendo este trabajo. Y también a la próxima semana ya va a aparecer en Amazon. Entonces, Ajá, y va a perfecto. ser mucho más fácil, ¿no? Conocer el contenido del libro, ¿no? Por los lugares de venta que ya estamos sacando. Maravilloso, muchas gracias. Y brevemente, don Jesús, sus redes, para que lo Bueno, busquemos y igual. busquemos sus libros. Sí, yo estoy en el Twitter, en Facebook, en Instagram como Jesús Manya Salas. Jesús Manya Salas. Pueden ingresar, ahí van a ver los libros que escribo. Ujú. También a través de la editora que hay que publica nuestros libros, se vende también en el ebook o en los libros electrónicos. Así que con el Perfecto. mayor cariño vamos a estar con ustedes. Ay, claro que sí, les doy un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Houston, Tupananchiskama, Texas. libertad. Ay, la que, la que. Tupananchiskama. Tuma, Cupa. No, Tupa, ay, no, tupa. Dios. Ay, muchas Tupa gracias. Nanchis Kama. Tupa Nanchis Kama. Nanchiskama. Ah, Así excelente. es. Tupa Nanchis Kama. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias también a Nicole, quien nos apoyó desde Perú en esta transmisión impecable. Gracias a todos los que han seguido la feria. Recuerden que esta entrevista queda grabada y en cualquier momento pueden compartirla en sus redes, pueden volver a verla y lo más importante, comprar ese libro para poder seguir creciendo y apoyando al mundo a seguir transmitiendo quiénes somos para que no muera, ninguna cultura debe morir en el mundo. Muchas gracias, un beso. Mi nombre es Libertad Betancourt, embajadora cultural de las ferias virtuales del libro, escritora, poeta, artista. Los amo mucho, amo vivir. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un saludo Gracias muy a cordial a ustedes. nuestros Gracias. organizadores. Muchas gracias por Muchísimas gracias, permitirnos Libertad. participar también. Muchísimas gracias, Muchas Fernando, y también al señor Jesús por participar en la primera Feria Virtual del Libro Cusco Bicentenario 200 años de Independencia. Espero poder contar con la oportunidad y ya saben todos dónde pueden encontrar el libro de Fernando en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Continuamos con la programación.